Feliz año. Bien, ¿ustedes? Bueno, el día de hoy iniciamos el año, siéntense por favor, con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, para que nos diga cómo vamos a iniciar con los programas sociales este año. Ya el pasado mañana vamos a hacer la primera entrega de tarjetas del bienestar para la pensión de las mujeres. Está también con nosotros Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y él nos va a platicar junto con Ariadna un nuevo esquema del Fondo para la Infraestructura Social, que tiene ahora un apartado muy importante para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios, con el objeto de cumplir o ir cumpliendo poco a poco el segundo constitucional y todo lo que se refiere a los derechos plenos de los pueblos originarios y afromexicanos. Y después está con nosotros el doctor Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar, la doctora Armida Zúñiga, que es titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la teniente Juana Peñalosa, que es química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina. Ellos nos van a explicar por qué no es creíble el reportaje del New York Times, con bases científicas. Y vamos a cerrar el día de hoy, jueves 2 de enero, con Noemí, con Mujeres en la Historia. Así que mucha información el día de hoy. Ariadna, por favor. Buenos días a todas y a todos. Feliz año, Presidenta. Vamos a iniciar con el informe del pago del bimestre enero-febrero de los programas de bienestar. Adelante. Gracias. Adelante. En el caso de los adultos mayores, 12.400.000 personas van a recibir su pensión bimestral. En este año la inversión social para todo el 2025 son 484.000 millones de pesos. Adelante. En el caso de las personas con discapacidad, se va a entregar la pensión a 1.395.040 beneficiarios derechohabientes de esta pensión. Recordemos que al ser ya un derecho constitucional, son derechohabientes. Y este año tenemos una inversión de 29.000 millones de pesos para este programa. Adelante. En el caso del programa de madres trabajadoras, vamos a entregar este apoyo, este sí es un apoyo, a 325.171 madres trabajadoras que tienen a sus niños en edad de educación inicial. La inversión es de 3.185 millones de pesos. Adelante. En suma, esta dispersión que corresponde a enero-febrero, vamos a entregar sus apoyos a 14.5 millones de derechohabientes y beneficiarios de estos programas. Los demás programas se van a ir entregando en los siguientes meses y seguramente aquí se va a informar. Para estos programas tenemos una inversión de 544.600 millones de pesos para este 2025. Adelante. Y el día de hoy inicia, este es el calendario, y el día de hoy, 2 de enero, inicia la dispersión del pago. Como ustedes ya saben, se paga en el orden de la letra del primer apellido de los derechohabientes y las derechohabientes. Iniciamos el día de hoy con la letra A, de tal manera que iniciamos hoy mismo esta dispersión y concluye el día 22 de enero. Le damos las gracias a la Secretaría de Hacienda porque hace posible que estos programas lleguen en el tiempo que deben de llegar.
Esto es respecto a los pagos de adulto mayor, discapacidad, madres trabajadoras. Adelante. Y bueno, también el día de hoy la presidenta nos pidió dar el informe de la pensión Mujeres Bienestar, que como ella ya lo informó, vamos a iniciar las entregas el día de mañana en el Estado de México. Adelante. Gracias. Son 964,556 mujeres que van a recibir su apoyo, casi 1 millón de mujeres va a recibir ya esta tarjeta para recibir bimestralmente 3,000 pesos, como se ha informado respecto a esta pensión. Y la entrega de tarjetas, quien se registró en octubre la va a recibir en enero y quien se registró en noviembre la va a recibir en el mes de febrero. Y los posteriores bimestres también se va a abrir el registro, porque nos preguntan, yo hoy cumplí los 63 años, ¿en dónde me registro cuándo? Se va a abrir el registro en el mes de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, cuando se registran también los adultos mayores de la pensión universal. Y pues la presidenta nos pidió para arrancar este año que el día de hoy también entregáramos aquí algunas tarjetas. Invitamos a mujeres del Estado de México y la Ciudad de México a participar para que la presidenta arranque la entrega de estas tarjetas. Buenos días. ¿Es cuánto, presidenta? ¿Dónde pueden recoger sus tarjetas todas las mujeres? Gracias. A partir del día de mañana les vamos a enviar un mensaje de texto al número de teléfono que nos dejaron en su registro. Hay que estar atentas a ese mensaje y dirá día, hora y lugar donde deberán recibir esta tarjeta. Si alguien en 8 días no le ha llegado este mensaje, puede llamar a la línea de bienestar, que también les puede auxiliar en donde pueden pasar a recibir su tarjeta. Pero también en la página de la Secretaría de Bienestar se va a colocar el buscador para que a través de su CURP sepan día, hora y lugar de la recepción de la tarjeta. Una vez recibida esta tarjeta, posterior 15 días pasará a realizarse el depósito. Primero tenemos que garantizar que se entregue para manejar los recursos con toda transparencia y honestidad. ¿Tienes la entrega? ¿De una vez? Hazle ahí los nombres. ¿Tú? Sí. Sí. Ay, espérame. María Antonieta. María Antonieta Beltrán Ayala. Vente. Es que es de las nuevas tarjetas. Antonieta Rivera Ramos. Licenciada, muchas gracias. Felicidades. Venga, quédese aquí para que nos tomemos fotos. Sí. Paula Contreras García, del Estado de México, de la región Mazagua, presidenta. Muchas felicidades y Dios les bendiga. Muchas gracias. María Eugenia García Celestino. María Eugenia, ¿te ves bien jovencita? Sí. Paulina Estrada Velázquez. Buenos días, compañera. María Félix Belmont Sánchez. Aquí está. María Félix. Es. Vente, María.
Gracias, doctor. Felicidades, feliz año. Gracias. María Cristina Mejía Juárez. Muchas gracias. Gracias. Minerva Hernández Hernández. Minerva. Doctora, me da mucho gusto. Igual. Esté muy bien. Igualmente. Y muchas gracias Al por la contrario. tarjeta. Muchas gracias. Sí. Yo les deseo lo mejorcísimo. La guía para la exposición. Gracias por ayudarnos. Gracias. Adelfo. Con su permiso, estimada presidenta, muy buenos días, hermanas y hermanos de los medios de comunicación. Feliz año 2025 y también felicidades a nuestras hermanas que acaban de recibir su tarjeta. Muchas felicidades a ustedes. Y queremos presentarles esta información, como lo ha anunciado nuestra presidenta, ya que desde el día 1 de octubre, fecha en que tomó posesión y cuando recibió el bastón de mando de parte de las mujeres indígenas de nuestro país, pues ella nos encomendó trabajar para hacer realidad, para implementar la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta implementación tiene 6 componentes, como ya lo hemos anunciado. El primero de ellos es la traducción de esta reforma a las diversas lenguas indígenas de nuestro país, como se ha presentado el día 10 de diciembre del año pasado, en el que esta reforma ya se ha empezado a traducir en varias de las lenguas indígenas de México. Un segundo componente es la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que también ya está en proceso. Se ha creado un comité técnico para que nos ayude a elaborar esta propuesta de iniciativa de ley, y también tenemos previsto en el mes de febrero hacer una consulta nacional. También se está trabajando en la armonización de las leyes secundarias del ámbito federal, porque pues es importante que sepamos que se trata de una reforma de Estado y se tiene que revisar todo el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano. Un cuarto componente es la armonización en las constituciones y leyes de las entidades federativas. Se ha dado un primer paso en el estado de Michoacán y estamos seguros que los demás gobiernos pues harán lo propio en sus marcos constitucionales estatales. También está las reformas al marco institucional y las disposiciones administrativas tanto en los ámbitos federal, estatal y municipal. En esto, pues nosotros queremos pedir a las entidades y dependencias del Gobierno de México para que vayan revisando su marco institucional, su marco normativo, sus reglas de operación, sus programas y proyectos en la materia. Y finalmente, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, es la asignación de presupuesto directo a pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas. Como lo ha dicho nuestra presidenta, esto tiene ahora una base constitucional, pues como ustedes saben, ahora se ha reconocido en nuestra Constitución a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y justamente cuando se habla del patrimonio tenemos que tocar el tema de los recursos, y por eso en el apartado B de este artículo 2 de la Constitución mexicana se establece la obligación del Estado de determinar mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales las asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas que serán administrados directamente por estos. Y se establece en el apartado B que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias deberán establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que los pueblos y comunidades indígenas las administren y ejerzan conforme a las leyes en la materia. Es con base en esta nueva norma constitucional cómo se ha definido una doble estrategia. Por un lado, la revisión del anexo transversal 10 del presupuesto de egresos de la Federación, que tiene que ver con el desarrollo integral de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y un segundo componente tiene que ver con la asignación de recursos mediante el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social. Estos son los dos componentes que pues hoy estamos presentando ante ustedes. En el caso del anexo transversal 10, con el apoyo y con el trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha hecho una revisión al marco metodológico de este anexo transversal, que tiene como destinatario al desarrollo integral de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y hemos pasado de 48 programas que se tenía en el año 2024 a 55 programas en este año 2025. Estamos hablando de que el monto que tendrá este anexo transversal es de 221,032,86 millones de pesos. Hay un incremento de 67,000 millones de pesos con relación a los recursos ejercidos en este anexo transversal en el año pasado. Y estamos hablando de que se incrementan 12 programas presupuestarios. Esto es muy importante. El primero de ellos tiene que ver con el desarrollo, aplicación de programas educativos e investigación en materia agroalimentaria. En segundo término, la reconstrucción y conservación de carreteras, las provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga, provisiones para el desarrollo, modernización y rehabilitación de infraestructura de comunicaciones y transportes. También está el programa de producción y distribución de libros y materiales educativos. En sexto término, servicios de educación superior y posgrado, expansión de educación inicial. Algo muy importante que tenemos que destacar es la incorporación del programa de vivienda social y de manera especial este nuevo programa de pensión de mujeres bienestar. También está el programa de apoyos a la cultura, actividades de apoyo administrativo y actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. Son los nuevos programas que ahora tiene este anexo transversal 10 y que estamos seguros pues vendrá a contribuir al desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. En cuanto a los porcentajes de este nuevo anexo transversal 10, estamos hablando de que el 36% corresponden a los subsidios de programas para el bienestar, 25% a programas de infraestructura, 13% a educación pública, 7% a agricultura y desarrollo rural, 6.4% aportaciones federales para entidades federativas y municipios,
6.3% a entidades no sectorizadas, donde está el presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y 5% a otros programas del Gobierno de la República. En cuanto a los cambios normativos de este anexo transversal 10, debemos destacar que pues se reconoce por primera vez al pueblo afromexicano como sujeto de atención. También en las disposiciones para la operación de los programas se considera la participación efectiva y directa de los pueblos indígenas y afromexicanos. También se establece que en la ejecución de los programas se incluye el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, como lo enuncia la nueva norma constitucional. También que en la celebración de los convenios se va a dar preferencia que los recursos se transfieran de manera directa a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, para que sean administrados y ejercidos por ellos. Y también particularmente en los recursos relacionados con la infraestructura, se dará una preferencia a las obras priorizadas en los planes de justicia y desarrollo regional y otros procesos de planeación regional. Esta es pues la importancia de este nuevo anexo transversal 10, porque se inspira en esta idea de transferir de manera directa los recursos públicos a nuestros pueblos y a nuestras comunidades, tal como pues ahora lo va a plantear también la secretaria Ariadna Montiel en cuanto al Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, en donde la idea es que sea este recurso transferido de manera directa a nuestras comunidades, que sea administrado y ejercido a través de sus asambleas, de sus autoridades y de los comités que para tal efecto se conformen. Y finalmente quisiera mostrar el mapa de los pueblos indígenas y afromexicanos en el territorio nacional, que son los sujetos, son los beneficiarios de estas nuevas asignaciones presupuestales. Estamos hablando de 71 pueblos, 70 pueblos indígenas y el pueblo negro afromexicano, alrededor de 12.700 comunidades indígenas, 2.200 comunidades indígenas, 373 comunidades afromexicanas, fundamentalmente distribuidos en 28 entidades federativas. Y el mapa de las regiones indígenas, Presidenta, estamos hablando de 132 regiones indígenas distribuidos en todo el territorio nacional. Bueno, pues esa es la nueva geografía que estamos presentando ahora ante ustedes a raíz del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas que se ha construido en este gobierno. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Nosotros vamos a informar cómo va a operar el tema del FAIS. Adelante. Gracias. Como ya lo comentó nuestro compañero Adelfo, la reforma constitucional prevé tres cosas. Primero, que somos una nación pluricultural, que las comunidades hoy son sujetas de derecho público y que hay que adaptar las normas y los criterios para que haya una estrategia de compensación, de equidad, de justicia y entregar los recursos de manera proporcional. Sobre todo, que estos recursos se operen y ejecuten directamente por los pueblos. Esto es parte de la reforma. Adelante. El Fondo para la Infraestructura Social es uno de los 8 fondos que la Federación entrega a los gobiernos estatales y municipales bajo el concepto de aportaciones de la Federación. Los recursos de este fondo, que es un fondo que ha existido históricamente, se deberán destinar exclusivamente al financiamiento de obras públicas e inversiones para que atiendan directamente a las personas y zonas en pobreza extrema. Estas localidades de alto y muy alto grado de rezago social se determinan con diversos estudios por parte de INEGI, de tal manera que con este criterio ha operado este fondo. Por eso se consideró por parte de la presidenta que era el fondo de donde deberíamos partir
para esta estrategia y derecho hoy de los pueblos. Adelante. El fondo tiene distintos rubros a los que deberá destinarse: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector educativo, también del sector salud y mejoramiento de la vivienda. Adelante. ¿Cómo se va a hacer la distribución del fondo? Bueno, primero, este fondo tiene dos componentes: el fondo estatal, que es el Fondo de Infraestructura Estatal, el FICE, y el fondo municipal, que es el FAIS municipal, FAISMUN. Este año, el monto que se va a destinar a los estados es de 13.500 millones de pesos. A los municipios se les entregarán 97.869 millones de pesos y se crea el componente indígena por primera vez, 12.374 millones de pesos. Es decir, el 10% de los 123.743 millones de pesos que este año tiene asignado el fondo. Esto ya quedó aprobado en el presupuesto de la Federación. Este 10% para las comunidades indígenas. Adelante. ¿Cuáles son las comunidades que se van a atender en este 2025? Son 11.337 comunidades donde nuestros hermanos indígenas viven y mantienen nuestra cultura, sus costumbres, y tienen por usos y costumbres una forma de gobierno determinada. Tocará a más de 32.000 localidades de todo el país, en el caso de los pueblos indígenas. Y en el caso de del pueblo afromexicano, son 369 comunidades en 400 localidades. En suma, estaremos atendiendo casi a 12.000 comunidades, 12.000 comunidades de 33.000 localidades de todo el país, porque algunas comunidades se integran por distintas localidades. Adelante. ¿Cómo se va a ejecutar el fondo? Primero, a través de un proceso de asambleas bajo los usos y costumbres de cada pueblo. Cada pueblo tiene su órgano de gobierno determinado de alguna forma y debe respetarse, y de esa manera definirán dos, comités de trabajo, de administración y de vigilancia de los recursos. Y es la asamblea comunitaria quien va a validar el cierre de las obras, la ejecución de las obras que sean correctas. ¿Es cuánto? Ahora sí, entendí. Muchas felicidades a todas y todos. Felicidades, Presidenta, con su permiso. Muy buenos días tengan todas y todos. La dosis de toxicidad del fentanilo comienza en 0.2 miligramos. 0.2 miligramos, para que podamos tener una proporción, son 200 microgramos. Eso es lo equivalente a 3 o 4 pequeños granitos de sal. El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. Tanto la toxicidad como la potencia depende de la dosis. Es decir, cuanto mayor sea la potencia, menor será la dosis de exposición que dé lugar a un efecto tóxico. Esto significa que cuando una persona se expone a un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 pequeños granitos de sal, puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador. No existe tampoco descrito científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad. Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. No una cocina doméstica como muestran el reportaje. No es posible hacer fentanilo como lo referido en la nota.
A continuación, la doctora Armida Zúñiga, titular de COFEPRIS, y la teniente química Juana profundizarán el análisis. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y a todas, feliz año. Efectivamente, en consonancia a lo que ya comentó el doctor Sbarch, en México contamos con una regulación sanitaria sobre el fentanilo y diversos opioides. Tenemos una clasificación legal de los opioides como el fentanilo, se encuentran clasificados como estupefacientes en la Ley General de Salud. Son regulados también por la Ley Federal del Control de Precursores Químicos, que establece los mecanismos para controlar el proceso de los precursores químicos, los productos químicos esenciales e incluso las máquinas con las que se elaboran y encapsulan estas sustancias. Se tiene un control del suministro en toda la cadena, desde la producción, transportación, venta, almacenamiento y demás. Y estas y otras actividades sin autorización sanitaria constituyen delitos contra la salud, están tipificados como delitos contra la salud en nuestro marco legal y regulatorio. Se han hecho avances considerables en el marco regulatorio a fin de tener un mayor control y vigilancia de estos compuestos. Algunos ejemplos son que en el 2023 se realizó una reforma a la Ley de Precursores para actualizar las penas relacionadas con el desvío de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo. Otro avance que hemos tenido es un sistema que es una plataforma que se denomina SISUS, Sistema Integral de Sustancias, que fue creado en la COFEPRIS con el apoyo de la Secretaría de Marina para realizar trámites administrativos relacionados con actividades reguladas que involucren estas sustancias o incluso las máquinas para elaborar tabletas. Y actualmente se encuentra en proceso diversas modificaciones regulatorias, incluyendo anteproyectos de modificación a la Ley Federal y su reglamento, esto para mantener un marco jurídico nacional y acorde con el contexto internacional, inclusive para poder hacer una regulación más clara, más específica de estos compuestos. Se diseñó una estrategia en conjunto entre la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS en conjunto con la Secretaría de Marina para la creación de una comisión para la trazabilidad de estas sustancias químicas, es decir, conocer cómo se van distribuyendo desde que ingresan a nuestro país hasta su destino final en el ámbito ilícito y también en el ámbito de lo ilícito. Como ya mencioné, desde años previos se han trabajado diversos instrumentos, uno de ellos y que nos da las bases para trabajar de manera coordinada entre la COFEPRIS y la Secretaría de Marina. Se reformó un acuerdo para que la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, reasume el control y fomento sanitarios en materia de precursores químicos, químicos esenciales y medicamentos que sean o contengan estupefacientes. Así también en mayo del 2023 se reformó la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar cápsulas, y de manera muy importante debo mencionar que recientemente en diciembre del 2024 se reformó el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, incluyendo el delito de fabricación, comercialización, transportación, importación y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo. Esta estrategia se basa en 5 pilares. Uno de ellos es este que acabo de mencionar, el marco normativo. El otro es el tecnológico, que de manera resumida es lo que también ya comenté sobre la creación de una plataforma que es el Sistema Integral de Sustancias, que está en desarrollo y está en su fase inicial, que nos ayuda a realizar el control, registro y autorizaciones en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y productos que los contengan, así como productos químicos esenciales y precursores químicos, que tiene como objetivo coadyuvar en materia de salud y de seguridad. Actualmente esta plataforma, el SISUS,
Cuenta con un registro de 201 personas morales, 348 establecimientos, 198 representantes legales y 189 responsables sanitarios. Y a partir de febrero del presente año, esta plataforma estará disponible también para la industria regulada. El tercer pilar de esta estrategia es lo referente a las acciones operativas, a través de las cuales la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, en coordinación con la COFEPRIS, realizan visitas de verificación a establecimientos que distribuyen o almacenan este tipo de productos, y a la fecha se han realizado 473 visitas de verificación. El cuarto pilar de esta estrategia son lo que referimos como la inteligencia, ya que desde el año 2022 se creó la Unidad de Inteligencia contra Riesgos Sanitarios en la COFEPRIS con apoyo de personal de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, para llevar a cabo los mecanismos de coordinación de acciones estratégicas y de inteligencia para el control y vigilancia en materia de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos que los contengan, así como químicos esenciales. El quinto pilar es lo relativo a la investigación, y en este sentido se realizan diversas estrategias apoyadas en la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, y una de estas acciones que se han realizado es la certificación del Laboratorio de Farmacología y Toxicología del Centro de Estudios Navales de Ciencias de la Salud de la Secretaría de Marina por parte de la COFEPRIS. Esto es lo que realizamos en el ámbito nacional en este gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, con diferentes dependencias en diferentes frentes, trabajando todos los días en el combate al uso de este tipo de sustancias, y también en coordinación con diferentes agencias internacionales que se trabajan sobre el tema. La siguiente, por favor. Esta es. De estas 473 visitas de verificación que se han realizado del año 2021 al 2024, como ustedes podrán ver en esta lámina, la mayoría de estas acciones se han realizado durante los ejercicios 2023 y 2024, dando como resultado la suspensión parcial de 173 establecimientos y la suspensión total de 50 establecimientos. Quiere decir que entramos de manera conjunta, la COFEPRIS con apoyo de la Secretaría de Marina, para realizar la suspensión de establecimientos cuando se detecta alguna irregularidad o alguna acción que contraviene el marco jurídico y legal que ya he hecho referencia previamente. Se han clausurado de manera definitiva 2 establecimientos y se han multado a 41 de ellos. El monto de estos aseguramientos y sanciones a estos establecimientos es de más de 1.600 millones de pesos. Así también nos coordinamos con otras dependencias para realizar la detención de algunas personas. Siguiente, por favor. De manera regular en la COFEPRIS se hacen acciones para prevenir el desvío de estas sustancias químicas, y en la COFEPRIS se realizan las acciones de autorizaciones y monitoreo del el ingreso de estas sustancias, y entre ellas el fentanilo, a través de prevenciones anuales, balances que se reportan a la ONU, informes anuales, previsiones de compra-venta de estupefacientes, así también el control de recetas médicas a través de recetarios especiales con códigos de barras y registros y libros de control, las acciones de verificación y control como las que ya hice referencia, y de manera muy importante también para estar armonizados en el marco internacional, toda esta colaboración internacional en la cual participamos diferentes dependencias de la Administración Pública Federal. La siguiente, por favor. Como ya lo comentó el doctor Alejandro Schwartz, existen peligros a la salud, riesgos a la salud derivados de la exposición al fentanilo. La toxicidad, que es depende de la exposición y de la vía de exposición, y la potencia, que depende de la concentración de esta sustancia, son cruciales para comprender las elevadas tasas de sobredosis y mortalidad vinculadas a la elaboración o uso ilícito de opioides sintéticos como el fentanilo. La elevada potencia de muchos de estos opioides significa que incluso pequeños errores durante la elaboración, en el pesaje, la dosificación, la dilución o la fabricación
pueden aumentar el riesgo de sobredosis. La exposición puede ser por inhalación o por contacto a través de las mucosas o de la piel. Y efectivamente no se tiene evidencia de la tolerancia de esta sustancia. Y bueno, este grupo de sustancias y en particular el fentanilo afectan diferentes órganos del cuerpo humano porque son sustancias tóxicas a elevadas concentraciones y sobre todo cuando no se tiene un adecuado control en su uso y manejo. Es en tanto al marco normativo que tenemos para este tipo de sustancias. Muy buenos días. El pasado 29 de diciembre del presente año, el medio informativo The New York Times publicó un artículo denominado "Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa", donde asegura que 2 de sus reporteras, en conjunto con una fotógrafa, atestiguaron el peligroso proceso de producción de fentanilo en un laboratorio secreto ubicado en el centro de Culiacán, realizado por 2 integrantes del grupo delictivo. Anexo a la nota se encuentran 2 videos cortos sin audio y 4 fotografías relacionadas con el supuesto proceso de síntesis de fentanilo. En el primer video, un video de 10 segundos sin sonido, se observa a 2 hombres no identificados manipulando 2 ollas con un líquido blanco hirviente en una estufa sobre la cual se observa un pequeño extractor de vapores. Citando la nota, se menciona: ellos mencionaron que se encontraban en el primer paso del proceso, activando el principal ingrediente químico que se usa para hacer fentanilo. Esto sin especificar el nombre de los precursores químicos utilizados. Como medida de protección personal, observamos que únicamente portan una bandana de tela que deja al descubierto los ojos, así como un cubrebocas azul de tela de 3 pliegues. Se identifica una cocina con una ventana de aproximadamente 1 metro cuadrado. En dicha habitación se observan incluso ingredientes como salsas y bebidas alcohólicas, así como otros electrodomésticos. En un segundo video, de 13 segundos, de igual forma sin sonido, se observa a un hombre no identificado manipulando un recipiente de aluminio con polvo color azul, indicando que se trata de fentanilo. Al realizar dicha actividad, no se identifica el uso de alguna protección personal, observándose exposición directa al supuesto polvo de fentanilo. En la primera imagen se observa polvo blanco sobre una mesa circular cercana a una fuente de luz, que según el medio informativo se trata de fentanilo terminado. En la imagen 2 se pueden apreciar las únicas sustancias químicas mencionadas en el artículo: el hidróxido de sodio y la acetona, mismas que fueron utilizadas en la presunta síntesis del fentanilo. Estos 2 químicos son químicos esenciales, utilizados en la elaboración de algunas drogas sintéticas. El término de químicos esenciales hace referencia a aquellas sustancias utilizadas en la síntesis sin tener que incorporar parte de su molécula, de su estructura molecular, a la molécula final o al producto final terminado. Tienen acciones como solventes o catalizadores, entre otros. En la imagen 3 se observa a un hombre no identificado incorporando tinta azul al supuesto producto terminado de fentanilo, esta vez utilizando guantes de látex. El uso de la tinta azul le confiere a los comprimidos lo característico, alusivos a unas tabletas de M30 o metadona. Derivado del análisis de la nota, no es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada locación, debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas. Durante el desarrollo de los videos y la redacción del artículo,
no se observó o mencionan los principales precursores químicos para realizar o para sintetizar el fentanilo, como 4-ANPP, anilina y cloruro de propionilo, por mencionar algunos, mostrando únicamente sustancias químicas esenciales como el hidróxido de sodio y la acetona. No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis, o bien incluso la exposición directa al clorhidrato de fentanilo puro. Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades. En una parte del video explican los supuestos cocineros que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras. Esto debido a que ellos han desarrollado una tolerancia a la droga letal. Si bien existen factores que pueden influir en la toxicidad, tal como la tipología física de una persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea. Anexo a esto, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de 3 pliegues observados en los cocineros podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal. Respecto a lo mencionado por los supuestos cocineros sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad del grupo por parte del Ejército Mexicano horas antes de la grabación de los videos y que derivado de esta acción habrían cambiado de ubicación el supuesto laboratorio con tal rapidez, no corresponde con la dinámica criminal habitualmente observada, ya que normalmente se presenta una interrupción o una postergación de las actividades ilícitas por un periodo mayor hasta encontrar un lugar adecuado para poder continuar con el acondicionamiento de tales drogas. Por lo anterior, se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo. ¿Cuánto, señora? Bueno, como pueden ver, para producir fentanilo en un laboratorio se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo, como es la elaboración del fentanilo, y con sistemas de ventilación profesionales. Sobre todo sistemas de ventilación profesionales y no el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde surge todo esto? En 2009, un químico hindú, Pradeep Kumar Gupta, patentó y publicó un método en el cual se puede producir un precursor químico esencial para la producción de fentanilo denominado 4-ANPP. En los anteriores métodos se tenía que hacer 3 o 4 pasos anteriores y con el método de Gupta, que él lo patentó y que lo publicó en las redes sociales, con tan solo 2 pasos se puede producir este precursor. Sin embargo, no es fácil de producir y no está exento, como hemos visto con la exposición de las doctoras, de profundos riesgos a la salud del operador que requieren de un traje especial para poder producir. Hay un fenómeno, compañeras y compañeros, de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho una caricatura de la producción de este método. ¿Será cuánto? Voy. A ver, un tema importante. Por supuesto que desde el Gobierno de México y las instituciones de seguridad y la propia Fiscalía General de la República, pues investigan y detienen ahí donde hay un delito grave.
de fabricación o producción de algún tipo de droga que es ilegal. En particular, se han desmantelado muchísimos laboratorios en nuestro país relacionados con la producción de metanfetaminas. Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times, que no es el primero, relacionado con temas de fabricación, producción de drogas. Estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. Miren, nada más pongan la última vean lo que dice la nota. Dice que quien fabricaba esto, que estaba en el video, tenía tolerancia a la droga letal. Bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos aquí, de lo que se trata esta discusión y esta presentación con bases científicas, es de si debemos o no mencionar en esta mañanera y en cualquier lugar y en cualquier sitio cuando hay una nota que es evidentemente o que evidentemente no tuvo información creíble. Eso es lo que está a debate. Porque después de la nota del New York Times se dejó venir en toda la prensa nacional que cómo era posible que la presidenta presentara esto, comentócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, por supuesto que combatimos principalmente la comercialización de estas drogas y particularmente el fentanilo, y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar si hay tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde México y la venta en nuestro propio país, que se combate de diversas maneras. La próxima semana ya presentamos la nueva campaña para evitar el consumo de las drogas y particularmente del fentanilo, y también desde la perspectiva de la seguridad pública y de la Fiscalía General de la República. Pero aquí estamos defendiendo el derecho a la información y si es factible o no que un medio que no sea mexicano o no publique notas que no son creíbles desde la perspectiva científica, como se ha mencionado aquí. Entonces, ese es el tema que nosotros estamos planteando, repito, porque este medio fue el que planteó en su momento, entre otros, que si había habido en el 2006, en la campaña de el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, un financiamiento ilícito, que si químicos estaban siendo cooptados, estudiantes para producción de drogas más letales, cuando en realidad todos sabemos que la producción de fentanilo y de los opioides viene de las propias farmacéuticas. La próxima semana iniciamos esta miniserie en la mañanera de cómo es que viene la adicción a los opioides, en particular en los Estados Unidos, y cómo fue que inició esta producción. Entonces, es importante que se conozca, se diga y que haya información veraz. Los medios de comunicación, cualquiera que éste sea, tiene la obligación de dar información veraz. Adelante, ahora sí. Sobre el tema, a ver, acá. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Antes que nada, feliz año. Gracias. Feliz años a todas y todos los presentes, a mis compañeros, compañeras. Esta narrativa de la que se está mencionando, el New York Times, que es un periódico o es un medio de comunicación que no es la primera vez que sirve a ciertas narrativas, hay que ponerlo en claro. Narrativas que favorecen a gobiernos, al gobierno estadounidense, y hay incluso estadística y hay análisis al respecto a partir de todo esto que se está generando, donde generan todo esta difusión de
yo no diría un trabajo periodístico, sino un trabajo de golpismo, así tal cual. Incluso hay ya varios trabajos periodísticos que están cuestionando este tipo de cosas y sin embargo, como usted ha dicho, hay medios de comunicación muy concretos, hay periodistas muy concretos, pues que no viene al caso hacer una lista aquí, sabemos cuáles son, que alimentan esta narrativa de que no se está haciendo nada, de que este tipo de escenas que al final de cuentas incluso llegan a esta barbaridad efectivamente de que pues quien cocina esto se vuelve inmune a gases tóxicos o a cosas tóxicas como estas. La pregunta sería, presidente, en este contexto y ya próximo a la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump, ¿cuál es su percepción de todo este contexto, de todo esto? Porque alimenta también, en consecuencia, y eso se ha visto mucho en las redes por parte de esto, y por parte de granjas de bots, y por parte de todo esto que se alimenta en las redes también para crear esta sensación de que ahora sí viene incluso una invasión, ahora sí viene, y qué bueno que va a haber esto, y que con la declaración de que haría eventualmente, porque lo anunció así Donald Trump, el tema de etiquetar terroristas a los cárteles, etcétera, pudiera llegar a haber incluso un bombardeo, así lo han dicho, un asunto de entrar grupos de élite. ¿Qué respondería ante este concreto, presidenta? Y si usted ve la misma narrativa que se está generando en torno a este momento previo a la toma de posesión, que por cierto también quisiera preguntarle de una vez, también en esto, próximo a la toma de posesión de Donald Trump, la presidenta Xiomara Castro, que ha salido, la presidenta de Honduras, ha salido a decir que si se ordenan deportaciones masivas como lo ha anunciado Donald Trump, sacaría de su país las bases militares de Estados Unidos, cambiando la política de pues que se ha tenido. También es presidenta. Quisiera preguntarle su opinión al respecto. Gracias. Primero, decir que estamos combatiendo y vamos a seguir combatiendo el acercamiento de los jóvenes a las drogas, particularmente esta droga tan letal como el fentanilo. Segundo, decir que estamos trabajando recientemente, se incautaron casi 500,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa, pero nosotros defendemos el derecho a la información. Y lo que no puede haber, y hay que denunciarlo, o sí puede haber porque está habiendo, pero tenemos que denunciar cuando hay una visión ahora de que resulta que el fentanilo se cocina en casas en el centro de Culiacán por personas que salen en un video en el New York Times que no tienen ninguna protección y que se atreven a decir que es que ya desarrollaron mecanismos en donde no les afecta esta droga, o los precursores a la hora de estar desarrollándola. Entonces, lo que estamos defendiendo es el derecho a la información, la veracidad, y denunciando ahí donde no hay información correcta. Segundo, nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, como se está colaborando ahora, por razones humanitarias. Son más de 100,000 o cerca de 100,000 jóvenes o personas que fallecen por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos, cosa que no ocurre en México. Entonces vamos a colaborar para ayudar en todo lo que esté en nuestras manos para esta crisis sanitaria que están teniendo en los Estados Unidos. Y nuestra visión es que no solamente es la detención de quienes se dedican a esto, sino que hay que tomarlo también como un asunto de salud pública. Ahora, en México no aceptamos injerencismo y colaboramos, pero no nos subordinamos. Y así va a ser. Entonces se colabora,
se trabaja en información conjunta, pero en México nos hacemos cargo las y los mexicanos. Porque las formas de injerencismo, primero, somos un país libre, independiente y soberano. Y segundo, no siempre dejan buenas cosas. Bueno, nunca dejan buenas cosas cuando hay injerencismo. Entonces vamos a colaborar, vamos a participar, se requiere compartir información y que en México se trabaje con las agencias, con la Fiscalía en México y en Estados Unidos con sus instituciones. A ver, ¿ustedes creen que en Estados Unidos no se fabrica fentanilo? Bueno, es una pregunta. ¿Dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? ¿Dónde va el dinero de la venta de ese fentanilo en Estados Unidos? Entonces, nosotros nos encargamos de lo que ocurre en México y colaboramos, pero ni nos subordinamos ni aceptamos injerencismo. Esa es nuestra visión y así va a ser. Ahora, con la presidenta de Honduras hablamos hace unos días. ¿Qué día es hoy? Ya hemos de haber hablado el lunes, yo creo, con ella, porque planteamos que es importante darle continuidad a aquella conferencia que hubo en Palenque relacionada con la migración con diversos países. Entonces planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas. Que también la oposición, los adversarios dicen que cómo es posible que México ayude a Centroamérica o a otros países. Siempre va a ser nuestra visión que en la medida de lo posible también apoyamos a quien lo requiere, porque esa es la política exterior de México y la vamos a defender y además es parte del humanismo que nosotros defendemos. Entonces estamos trabajando en ello y ya lo informaremos en su momento. Por cierto, Presidenta, gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación del movimiento, así que han llegado a sus cargos respectivos, la han respaldado en el desplegado. ¿Ha hablado con ellos? ¿Viene alguna reunión al respecto en el tema migratorio del respaldo a las políticas del gobierno federal? También sería mi pregunta. La secretaria de Gobernación ha estado reuniéndose con algunos gobernadores o hablando a distancia, en conferencias a distancia, para atender el fenómeno migratorio y particularmente en caso de que hubiera deportaciones. Ahora, y esto es importante, yo pienso que va a haber buena relación con el presidente Trump y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para tener esa buena relación en todos los temas. El presidente López Obrador tuvo una buena relación con el presidente Trump y no vemos por qué nosotros no podamos tener una relación buena de cooperación. Ahora, siempre vamos a defender a nuestros hermanos y hermanas que están en los Estados Unidos. Aún no hay fecha de encuentro, ¿verdad? No. Hay que esperar a que él entre al gobierno y a partir de ahí pues ya se plantearán pues las distintas reuniones de los equipos y también en su momento, si es necesario, pues una reunión bilateral. Por último, Presidenta, quisiera preguntarle sobre una encuesta que sale el día de hoy, sobre este año que estamos iniciando, donde hay un optimismo muy alto de la gente, de acuerdo a estos resultados de un medio nacional, donde 87% espera que sea bueno o muy bueno, particularmente en el tema de la economía y seguridad. Incluso, de acuerdo también a esta encuesta, 12 puntos son más que esa perspectiva que se tenía desde el año pasado. Y también preguntarle sobre el cambio de fiscal en Guanajuato,
Carlos Amarripa, el fiscal que duró casi 16 años en Guanajuato y que deja una estela tremendamente de un crimen desbordado en Guanajuato y que pues aquí múltiples veces se cuestionó. De acuerdo a estos números que estábamos revisando, más de 25,000 muertes a partir, durante más bien su responsabilidad. ¿Qué espera porque eso se tendrá que, obvio, resolver quién llegará? Ahorita hay alguien de encargada, pero llegará alguien, un fiscal nuevo a Guanajuato. Aquí, por el propio tema, con la gobernadora ha platicado al respecto. ¿Qué espera sobre esto? Claro, respetando, entiendo, la autonomía del Estado, pero entendiendo también la coordinación federal, en particular con la seguridad. Le agradezco mucho me haya dado la palabra, Presidenta. Guanajuato sigue siendo el estado con mayor número de homicidios en el país. De hecho, tuvo un pequeño incremento de octubre a diciembre. Entonces, por supuesto que nosotros queremos apoyar, colaborar y hacer el trabajo que sea necesario para construir la paz en Guanajuato. De hecho, hay 2 grupos que están trabajando en atención a las causas, en Celaya y en León. Esto es producto de varios temas. Uno, evidentemente, de que no se ha atendido. Y en el gobierno anterior se quiso responsabilizar al gobierno federal como si los gobiernos estatales no tuvieran responsabilidad. Pero además es producto también de un modelo de desarrollo fallido en el estado de Guanajuato. Guanajuato no solamente es el estado con mayor número de homicidios, sino que es el estado con el ingreso medio más bajo de todo el país, con el mayor número de adicciones. León es la ciudad que concentrada tiene la mayor pobreza, aun cuando León era de las ciudades más prósperas en algún momento del país. Hoy la pobreza, el porcentaje de pobreza es muy alto. Hay una sola preparatoria pública en León, Guanajuato. Entonces, se tiene que atender desde distintas perspectivas, sí, desde la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad del Estado y la coordinación con las fuerzas federales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pero también atendiendo de fondo un modelo de desarrollo que llevó a la violencia y a la pobreza y a la desigualdad. Entonces, desde ahí hay que atenderse. Y con la gobernadora, pues habría que ver quién está planteando ella, tiene que ser aprobado por el Congreso del Estado. Ha estado en comunicación con el secretario de Seguridad y con la secretaria de Gobernación. Estuvimos ahí en esta primera gira que hicimos por el país. Y bueno, creo que de todas maneras es bueno que el fiscal haya dejado ya el cargo. Es evidente que no hizo un buen papel. Y ahora hay una encargada del despacho y vamos a ver pues a quién se propone. Ahora, sobre el tema de la perspectiva, ¿por qué no me pasas la presentación de algunos indicadores? Porque también se descoce la oposición A ver, préstenme el micrófono. A ver si… Algunos indicadores de cómo cerramos el año. A ver. Bueno, esta es la variación del tipo de cambio hasta el último día del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Y este es el dólar hoy, que sí tuvo una depreciación. Entre otras cosas es por la incertidumbre en Estados Unidos y las variaciones particularmente de las tasas de la Fed, y esperamos que una vez que entre el presidente Trump, pues entremos en un periodo de estabilización. Adelante. Pero miren,
variación del tipo de cambio respecto al dólar estadounidense por divisa. Vean la devaluación, por decirlo así, de otras monedas, para que no digan que es un asunto de México, sino que es un asunto internacional lo que se está viviendo. Adelante. Sí, México está entre las monedas que menos depreciación tuvo. El empleo formal en México, en diciembre, todos los diciembres hay una disminución del empleo, pero hasta noviembre estábamos en el nivel más alto. En enero esto es evidente que se va a recuperar, normalmente es así, vean ustedes como todos los diciembres hay una caída que no tenemos que trabajar en esto porque muchas veces el contrato de las personas llega hasta diciembre por distintas razones en donde el empleador no quiere destinar los recursos necesarios para aguinaldos, etcétera, etcétera, y hay que trabajar en ello. Pero estamos en los niveles más altos en noviembre de empleo. Adelante. El salario medio más alto, 17,867, cerramos. Adelante. Este es el salario mínimo. Este es el incremento, ya contando el incremento del 2025, 135% de aumento en el poder adquisitivo respecto al 2018. Adelante. Vean dónde estaba México en salario mínimo en el 2018. Estábamos en el nivel más bajo de América Latina y el Caribe. Adelante. Hoy estamos esperando algunos datos de los países que están por encima de México. Brasil es hoy el país con menor salario mínimo, después Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Guatemala y después arriba de nosotros Ecuador, Uruguay, Chile, Honduras, Panamá y Costa Rica. Pero México pasó del último lugar por encima del nivel medio y vamos a seguir aumentando el salario mínimo, como saben, hasta poder alcanzar 2.5 canastas básicas. Adelante. Tasa de desempleo, México está en 2.5, equivalente a Japón y solamente Corea del Sur, en términos de los países de la OECD, tiene una menor tasa de desempleo, pero vean el desempleo particularmente en España 11.21%, Estados Unidos 4.2%. Adelante. El precio de la mezcla mexicana de exportación, adelante. Precio promedio de la gasolina, mañana viene la Secretaría de Hacienda, vamos a hablar de distintos temas y entre otros a platicar sobre el tema del precio de la gasolina, pero comparado con muchos otros países del mundo, adelante. Y evaluación de los ingresos tributarios, récord histórico, cerramos el 31 de diciembre, adelante, con más de 400,000 millones de pesos adicionales a los del 2023. Adelante. Incremento en puntos porcentuales de la deuda, que también este es un tema que están planteando. De todas maneras, estamos por debajo del crecimiento de los otros gobiernos. Adelante. Del gobierno de Peña particularmente. Esto tiene que ver, entre otras cosas, por el dólar. Deuda pública respecto a otras economías mundiales, aún con esta condición, México está abajo de Corea del Sur, Australia, Alemania, Sudáfrica, Brasil, Reino Unido, Canadá, España, Francia, Estados Unidos, Italia y Japón. Adelante. Inversión extranjera directa récord, 34,313 millones de dólares. Adelante. Y bueno, somos hoy el principal socio comercial de los Estados Unidos. Adelante. Reservas internacionales del Banco de México a niveles récord. La inflación anual en 4.55% en noviembre, está por dar INEGI los datos de cómo cerramos en diciembre.
Recientemente sacó un dato, este es el dato del INEGI, adelante. Crecimiento del PIB, si bien es hasta el tercer trimestre en 1.6%, pues estamos por arriba de Corea del Sur, Francia, Bélgica, Italia, Austria y Alemania. Adelante. Y seguimos siendo la 12ª economía del mundo, pasamos de la 15 al 12, estamos por encima de España, de Corea del Sur, de Australia, de Indonesia, Países Bajos, Turquía, Arabia Saudita y Suiza. Algunos de los indicadores para los pesimistas de la oposición. Adelante. Acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, en un primer punto, preguntarle si nos podría dar algún avance de cómo se están preparando los estados de la frontera norte como Sonora y Baja California ante una deportación masiva de migrantes de parte de Estados Unidos a una eventual o lo que pudiera ocurrir. ¿Qué es lo que han planeado entre la Federación y los estados norteños? No sé si le haya comentado algo la Secretaría de Gobernación de cómo se están organizando con los estados de Baja California y de Sonora. Estamos trabajando conjuntamente. Tenemos un plan ya muy elaborado, tanto de apoyo, defensa a nuestros compatriotas, connacionales en Estados Unidos. Vamos a seguir insistiendo la importancia del trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y en caso de que llegara a haber una deportación, tenemos ya un plan que estamos trabajando con los distintos estados de la frontera, que en su momento también presentaremos. ¿Cuándo sería presentado este plan? ¿No tiene algún avance, presidenta? Sí, lo tenemos ya listo. Vamos a esperar también a ver cómo se dan las condiciones en Estados Unidos y a partir de ahí lo definimos y lo presentamos, pero está todo preparado y en coordinación con los estados fronterizos. Gracias, presidenta. Y no solo los estados fronterizos, porque también es con diversas entidades de la República, por si un connacional llega a México por la frontera, pues muy probablemente querrá ir a su lugar de origen y también estamos trabajando con todas las entidades. ¿Se están habilitando albergues o algo, por ejemplo, en Sonora, Baja California? Ya lo vamos a presentar. Gracias, presidenta. En una segunda pregunta, hace unos días, creo que fue el 30 de diciembre, trabajadores del viaducto elevado del aeropuerto a Playas de Tijuana protestaron. Ellos están argumentando que hay una falta de pago de aguinaldo, así como trabajar sin prestaciones de ley. ¿Qué sabe al respecto, presidenta? Si le comentaron algo de esto. Y bueno, que nos adelante un poco cómo va esta obra. Sería todo. ¿La obra de, perdón? El viaducto elevado en Playas de Tijuana. Se va a terminar el próximo año, ya están los recursos disponibles, no hay problema. Habría que averiguar exactamente qué pasó si no hubo estos pagos, pero tiene que haberlos. Se le va a pagar a todos los trabajadores y hay los recursos disponibles para poder terminar. Hubo un retraso, más que un retraso, afrontaron algunos problemas relacionados con uno de los túneles que se está construyendo, porque no todo es viaducto, hay una parte, o es viaducto pero pasa, digamos, por un túnel que fue necesario hacer, y ahí pues tiene sus condiciones de seguridad para desarrollar la obra, y ahí es donde hubo pues algunas condiciones que no estaban planeadas en un origen, pero hay recursos y se va a terminar tanto la planta de tratamiento como el viaducto elevado y todas las obras en Baja California. Sí, si hay algún problema de algún retraso en un pago, se va a corregir, no hay problema. Hay recursos. Carlos. Buenos días a todas y todos, presidenta. Este 1 de enero, según el reporte de seguridad, en 12 estados del país se reportaron 0 homicidios. En ese contexto, en el Heraldo de México se publica una encuesta de QM Estudios
donde señala que el 44% de los encuestados confía en que mejore la seguridad, el 24% considera que va a empeorar y otro 24% considera que se va a quedar igual. ¿Qué le depara a México en materia de seguridad en este 2025, Presidenta? Vamos a ir mejorando, vamos a mejorar en todas las entidades de la República. Confiamos en nuestra estrategia. Diciembre hubo menos homicidios, ya lo vamos a presentar el 9 de enero, el primer reporte de seguridad con el cierre al 2024 y comparado con los otros años, y estamos fortaleciendo todas las acciones de seguridad, desde la atención a las causas hasta el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, la coordinación con todas las entidades de la República y con la Fiscalía General de la República. Entonces, va a mejorar la seguridad de nuestro país y se va a ir notando poco a poco. Gracias. En estos indicadores que mostraba hace unos momentos, ¿a qué le podemos atribuir que se den estos resultados, Presidenta? ¿De la encuesta, dices? De los indicadores que presentó hace un momento. Pues a que el modelo del humanismo mexicano funciona. La 4T da resultados. El otro día estaba leyendo, antier, ayer, a los comentócratas que dicen que se acabó la democracia en México. Atribuyen el mal resultado que tuvieron en la elección, porque en realidad es eso. O sea, ¿por qué no se sientan a hacer una autocrítica? ¿Por qué les fue tan mal en el 24? Porque atribuyen su mal resultado a su falta de representatividad en el Congreso de la Unión. Y entonces vuelven con que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral no sobrerepresentó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, cuando ya está más que demostrado que se aplicó la fórmula que dice la Ley de Procedimientos Electorales, igual que se aplicó en el 21, en el 18, en el 15. Entonces, en realidad, deberían hacerse una autocrítica. ¿Por qué les fue tan mal? ¿Por qué ganaron en tan poquitos distritos? ¿Por qué estados gobernados por ellos ganamos los diputados federales y los senadores? En vez de decir que hay falta de democracia, que México está yendo al autoritarismo, cuando sus propios escritos en contra del gobierno demuestran pues que es falso, ¿no? Que hay libertad de expresión, libertad de reunión. Entonces, la 4T da resultados y eso lo reconoce el pueblo de México, porque somos un gobierno del pueblo, aunque no le guste a los adversarios. Ese es el fondo, de que por primera vez los recursos del pueblo, de los impuestos, se regresan en obras públicas, en obras de infraestructura, en obras estratégicas, en programas de bienestar, en derechos sociales, y así va a seguir siendo, porque el pueblo decidió que continúe la cuarta transformación. Entonces, siempre nuestra economía está vinculada con otras economías, particularmente la economía de los Estados Unidos. Pero eso, antes decían que lo que le pasara, cualquier cosa que le pasara a Estados Unidos, pues iba a ser 5 veces mayor en México. Decían aquella cosa de, no me acuerdo cómo era el de Carstens, aquel… ¿Resfriado? Ese. Y ahora lo que estamos haciendo es fortaleciendo la economía interna. Y ya en estos primeros 15 días vamos a presentar el Plan México, para que se vea que además de todo lo que hemos hecho hay un plan para los próximos años de fortalecimiento de la economía nacional y de bienestar del pueblo de México. Entonces,
El pueblo de México está con el gobierno y el gobierno no va a traicionar al pueblo de México. Por último, no me presenté, Carlos Navarro del Heraldo. Estas mismas voces críticas han señalado que en este esquema de los programas del bienestar ya no va a haber suficiencia presupuestal en un futuro, que ya va a ser insostenible este esquema. ¿Qué responder a esos señalamientos? Pues que es falso. Vamos a llegar a cerca de 1 billón de pesos en adelante de programas de bienestar y derechos sociales, sin contar educación y salud. Para nosotros es inversión. Fíjense, aprovechando, ¿cuántas veces dijeron que estaban a favor de los programas sociales? La candidata del PRIAN se sacó sangre para firmar de que estaba a favor de los programas sociales. Nada más que los partidos que la postularon han votado en contra de los programas de bienestar. Recién la reforma constitucional que hace derechos los programas del bienestar, primero dijeron que le iban a votar a favor, luego la votaron en contra. O sea, votaron en contra. Entonces, y luego dicen por qué que hay autoritarismo, porque no votaron por ellos. Entonces, hay recursos, hay un manejo del presupuesto honesto, que es lo más importante. ¿De dónde sale ese recurso? Pues de erradicar la corrupción y los privilegios. Es la fórmula de la austeridad republicana, de la economía moral, del humanismo mexicano, del juarismo. Entonces, esa es la manera en que seguimos administrando los recursos del pueblo. Y va a haber recursos. Y fíjense, además, este año disminuimos el déficit respecto al año anterior. Y va a haber recursos para los derechos y va a haber recursos para obras públicas. En abril, este periodo es todavía de realización de estudios, el primer trimestre, pero en abril inicia la construcción de todos los trenes. Y hay recursos para carreteras y hay recursos para obras de agua, pues es solamente administrar adecuadamente los recursos del pueblo. Gracias, feliz año para todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Eliane Valadez, del canal de Eli TV Oficial de YouTube. Feliz año a usted, a su equipo y a todos los compañeros aquí presentes. Muchísimas gracias por darme la palabra y primero quisiera iniciar preguntándole su opinión acerca de los diferentes actos de violencia o terrorismo que han sucedido pues en las últimas horas en Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión acerca de esta ola de violencia que ha azotado a Estados Unidos? Pues primero los condenamos y siempre nuestra solidaridad a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Por cierto, hay 2 mexicanos en Nueva Orleans que estaban de visita y hasta el consulado atendiendo, cercanos y todo lo que necesiten. Y hay que esperar también a que den más información para saber si estuvieron vinculados o no los 2 episodios. Y siempre son condenables cualquiera de estos actos de violencia irracional. Muchas gracias. También continuando con un poquito acerca de la economía, le quería preguntar, pues, con la famosa cuesta de enero, su mensaje acerca de esto, y pues hemos visto en muchas de las portadas mensajes no positivos o negativos acerca de la economía de México, y una de esas pues es que se van a ir las inversiones, que no hay las inversiones que se esperaban o que se prevé incluso en este sexenio la peor creación de empleo.
¿Qué mensaje tiene para los mexicanos que ven o que son invadidos especialmente por estas portadas tan negativas a este inicio de año y que pues cuando uno camina en la calle pues no ve esa falta de empleo, no ve esa economía que se está movilizando? Muchas gracias. Sí, hay esta idea de que en el pasado, antes del 2018, de diciembre del 2018, que el Estado no tendría por qué participar en la planeación económica o incluso en sectores de la economía. Es una de los fundamentos del modelo neoliberal. Y entonces era esperar a ver el mercado qué decía, qué hacía el mercado. Lo único que había que hacer era cada vez desregular más para que el mercado hiciera su propio trabajo. Esa es la tesis todavía de muchos, pero cada vez menos, la verdad, porque pues fue un fracaso ese modelo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Primero, la inversión pública. Y la inversión pública tiene que ver también con los programas y los derechos sociales, porque no consideramos el apoyo a las mujeres como un gasto, sino es una inversión que además distribuye recursos, y esa distribución de recursos pues genera mercado, y al generar mercado pues evidentemente genera mayor producción. Entonces estamos hablando de 800,000 millones de pesos que van a ser distribuidos a todo el pueblo de México. Entonces, esa es una inversión. La segunda es la inversión pública en carreteras, en obras de agua potable, en trenes, en vivienda. La inversión pública en vivienda va a generar alrededor de 600,000 empleos. Se estima que por una casa que se construya se generan de manera directa 4 empleos y de manera indirecta por lo menos el doble. Entonces la inversión en vivienda este año, ya estamos en 2025, este año pues va a generar empleos muy importantes. Entonces hay una participación, hay una decisión de participar en inversión pública. Además va a haber inversión en generación eléctrica, va a haber inversión en Pemex y además estamos planteando diversas formas de inversión mixta junto con la iniciativa privada. Y además el Plan México, que da incentivos y orienta la inversión privada vinculada con estas obras de infraestructura para poder potenciar la relocalización de las empresas, que por más proteccionismo que vaya a venir por parte del gobierno de Estados Unidos con la administración Trump, de todas maneras requieren de México. Y además nosotros vamos a seguir convenciendo y trabajando para el reconocimiento del tratado comercial. Pero de todas maneras, el vínculo económico es muy importante entre México y Estados Unidos. Y nosotros estamos haciendo un programa de sustitución de importaciones, particularmente de Asia, para que en México se produzca lo que hoy importamos. Entonces, eso nos hace ser muy optimistas en lo que va a ocurrir en México este año. Y además porque los mexicanos y mexicanas somos de primera. No hay pueblo más trabajador que el pueblo de México. Entonces nos va a ir bien. La visión esta de que no va a crecer la economía, de que pues es esta visión pesimista que piensa exclusivamente en lo que los mercados van a definir respecto a México. Y la verdad que hay una muy buena opinión de México en todo el mundo, Vean la alegría a mí que me dio de ver lleno Acapulco. Ya lo vamos a presentar, el nivel de ocupación hotelera de Acapulco, mucha solidaridad con Acapulco, la verdad, es muy bueno. Y en otros lugares
de México. Entonces el turismo va a seguir, el Tren Maya pues ya poco a poco va a ir todavía teniendo… por cierto, hay fotos ahí del Tren Maya, a ver si lo… Vamos a invitar también de nuevo que presenten el resultado de estas ofertas que se hicieron en el Tren Maya en diciembre. Fue todo un éxito y va a seguir aumentando el turismo en nuestro país. Entonces es optimista nuestro… Lo planteó la Secretaría de Hacienda, si mal no recuerdo, es 2.3%. Adelante. Ahí hay unas fotos en las redes del tren, a ver si las encuentran. Gracias, buenos días, Presidenta. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y esahora.am desde Querétaro. Presidenta, ahorita que habla del presupuesto, de todo lo que se va a hacer este año, estaba recordando lo que dijo Vicente Fox cuando él era presidente electo, cuando él comentaba que ya manifestaba su sumisión incluso a los gobiernos priistas y anticipaba el fracaso de su gobierno antes de iniciar. Comentaba que había un presupuesto raquítico, que no era fácil de hacer mucho con tan poco recurso, que había una carga acumulada de pensiones y jubilaciones, sueldos y salarios de la burocracia, pago de intereses de la deuda, todo eso comentaba, ¿no? ¿Quién decía eso? Fox, ¿Cuándo? Cuando era presidente electo, todavía ni era presidente constitucional, y ya estaba diciendo que pues no iba a poder hacer nada, ¿no? De hecho, eso lo sacó el presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado, el 27 de marzo. O sea, aquí sacó el video de Fox hablando al respecto. Y Fox tuvo, y Calderón, los mayores ingresos de excedentes petroleros de la historia. 2003, México llegó a producir 3.4 millones de barriles de petróleo, que por cierto se acabaron Cantarell, producto de esa sobreexplotación. El barril de petróleo estaba sobre $90 el barril, llegó a estar a $100 el barril con Calderón. Es decir, excedentes petroleros de hasta 400,000 millones. Bueno, voy a revisar bien el dato, pero excedentes petroleros históricos. Y repito de nuevo, ¿qué obra recuerda de Fox? No ¿Qué obra recuerdan de Calderón? Bueno, ese sí, media barra de la refinería. ¿En qué se gastaron ese recurso? O sea, porque eran momentos de mucho ingreso para el país. Efectivamente, por eso era recordar lo que él decía, el presidente, bueno, era presidente electo todavía. No, y luego aparte la traición a la democracia. Sí. O sea, llegó con con la idea, pues el pueblo de México votó por Fox pensando que iba a haber un cambio. Y supuestamente llegó la transición a la democracia y por primera vez no ganó el partido de Estado y luego desafuero contra el presidente López Obrador. Y luego fraude electoral en el 2006, la traición a la democracia. Efectivamente. Bueno, Presidenta, y en materia de seguridad, ahora que comentaba el año pasado, el 30 de diciembre, sobre que va a haber esta reunión histórica con los presidentes municipales y gobernadores del país, hay un tema también que sería importante de tocar, el tema de la seguridad de las policías municipales, porque de acuerdo a estándares internacionales, las policías municipales en su gran mayoría no tienen el número de policías que deberían de tener en materia de seguridad. Entonces eso como que hace también que la Guardia Nacional se tenga que desviar un poquito o atenderlos o reforzarlos a veces a los municipios. ¿Cómo se va a plantear ese tema en la próxima reunión de seguridad? O si lo tiene contemplado, Presidenta, hablar sobre ese tema de seguridad con los presidentes municipales. Sí, no se va a tocar el tema de seguridad, vamos a hablar esencialmente de infraestructura y del nuevo esquema del país. Es muy importante lo que plantearon aquí Adelfo y Ariadna. Se están destinando, además del propio incremento que tiene el recurso que se destina a pueblos originarios y afromexicanos, por las distintas acciones que estamos haciendo,
Recuerden que en pueblos originarios la pensión Mujeres Bienestar viene de 60 a 64. Pero además son casi 13,000 millones de pesos que por primera vez en la historia se destinan a obras de infraestructura social a los pueblos. Y tiene que crecer, tiene que ir creciendo ese recurso año con año. Pero iniciamos pues cumpliendo con la reforma constitucional para beneficio de los pueblos originarios con este presupuesto adicional de cerca de 13,000 millones de pesos para obras de infraestructura social. Lo comentaba también porque ahorita que hablaban del tema del fentanilo, a veces hay un sector muy vulnerable que son las escuelas secundarias y preparatorias en el país, que alrededor de las escuelas normalmente los captan, a veces es la forma como que inician los jóvenes en este tema de drogadicción, del alcoholismo. Digo, sabemos que el fentanilo pues todavía no está llegando a esos lugares, ¿no? Pero es como que atender las causas desde ahí, ¿no? Desde las escuelas, porque es donde a los alrededores es lo que hemos observado, sobre todo yo en Querétaro que vivo. He observado ese tipo de situaciones que ahí donde inician, ¿no? Cómo atender y cómo lograr inhibir esa parte, ¿no, Presidenta? Sí, por eso estamos yendo a las escuelas. Vamos a ir a secundarias principalmente y a educación media superior, además de la campaña de aire se llama, que va a ir en la televisión, en las redes sociales, y las guías que se presentan a maestros, maestras, a padres de familia y a las y los niños y jóvenes para evitar que se acerquen a las drogas, a cualquiera de estas, pero en particular al fentanilo, porque en general no hay retorno. Una vez que se consume esta droga es tan adictiva que no tiene retorno y son falsas salidas para los jóvenes. Entonces, lo vamos a hacer principalmente en escuelas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver, ya son 9:05, vamos a ver atrás a Basta y luego aquí y ya terminamos. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, del Grupo Cantón. Mi inquietud precisamente, yo antes fui reportero de salud y una de las cosas que, aquí está haciendo ruido y que, hay que dejar en claro. Uno, precisamente cuando se habla de la elaboración del fentanilo, estaba yo viendo el reportaje, analizando el lugar. Es un lugar cerrado, es un lugar que supuestamente está en el centro de Culiacán. Y también voy a retomar lo que hace unos meses el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el exsecretario de la Marina nos hacían una exposición precisamente de lo que era la elaboración del fentanilo. Uno, se tiene que hacer en lugares abiertos precisamente por el grado de toxicidad de las sustancias que se están manejando. No solamente de toxicidad, sino también de volatilidad. En este caso están hablando, nada más uno de los componentes que es la acetona, que es también inflamable y explosivo. ¿Por qué hago toda esta alusión? Precisamente de todo lo que se ha venido manejando en esta nota periodística. Habla de un cocinero que llega incluso con un cigarrillo en la mano, de un lugar cerrado. Aquí precisamente que me gustaría que alguno de los especialistas, o en este caso quien nos expuso de la elaboración, el simple hecho de haber llegado a un lugar cerrado, a un lugar sin la protección, ¿qué tipo de protección tendría que haber utilizado en este caso la reportera o el reportero o el fotógrafo precisamente para tomar las fotografías? Estamos hablando de una careta industrial, una mascarilla industrial para filtrar los gases. Eso es por un lado. Por el otro, estamos hablando cuando hablamos de las mucosas, estamos hablando de nariz, estamos hablando también de lo que es los ojos, estamos hablando de protección, especial. Estamos hablando aquí de una fabricación de gas, con una alta concentración de gases muy tóxicos. Hablábamos incluso de la piel, realmente es tomar a la ligera un tema muy delicado como es la elaboración de una droga potente. Y estamos hablando también de un lugar, estamos hablando de la mitad de la ciudad, sí nos podrían especificar de manera científica y de salud
O sea, ¿por qué no podría elaborarse fentanilo pues en una zona tan cerrada, en una zona muy habitada? Y retomando lo que nos decía en el anterior reportaje del expresidente López Obrador, todos los laboratorios que han sido desmantelados de grandes cantidades de fentanilo han sido en lugares de sierra y han sido lugares abiertos. O sea, independientemente. Pero son laboratorios de metanfetamina. Pero no, también de fentanilo, de los que supuestamente lo que nos hacían la exposición de por qué no. Que también es una droga muy o sea, que por qué definitivamente no podría hacerse el fentanilo como lo están mencionando aquí, incluso por el contacto en la piel, ya sería eso, nos decía el secretario de Marina, sería mortal el hecho de untárselo en la piel. Sí, sería todo. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Para la producción de fentanilo se requiere producir un precursor químico denominado 4-ANPP. Este precursor químico se elabora mediante un proceso complejo de síntesis química que emite vapores, y esos vapores resultan ser tóxicos para el operador. Es por eso que es imprescindible que el operador tenga un equipo de protección personal profesional. Ese equipo de protección personal incluye máscara y un sistema de ventilación que evita la entrada de los vapores en el contacto no solamente con la vía respiratoria, sino con las mucosas. Como usted lo acaba de decir, es poco creíble que en una cocina doméstica se puedan producir este tipo de sustancias, y el sistema de extracción para los vapores que se generan en la producción del 4-ANPP, como pueden ver, era un pequeño ventilador doméstico que no tiene capacidad de extracción de los gases propios de la síntesis química. Sí, claro. O sea, todo el mundo que esté alrededor de la producción de un vapor tóxico está en riesgo, y no existe tampoco, fisiológicamente hablando, un proceso adaptativo de tolerancia. Técnicamente se llama de taquifilaxia a la exposición de un vapor tóxico. La última. Muy buenos días, señora presidenta. Pues primeramente feliz año y feliz año a todos los asistentes. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Señora presidenta, quisiera preguntarle primero cuál sería el mensaje que usted enviaría hacia los opositores que, bueno, iniciamos el año y se encontraron con que no hubo ningún aumento en las gasolinas, que era lo que ellos estaban previendo para este inicio de año. Mañana vamos a hablar de las gasolinas. Okay. Vamos a presentarlo. No tienen nada de fundamento las críticas que hacen. Por eso les digo, en vez de… ¿Por qué no inician un proceso de autocrítica? Porque ahí la llevan pues con la dirección de un partido, ya no voy a dar nombres, la dirección del otro, el nuevo partido que quieren formar, con el Junior a la cabeza y otros ahí, ya no voy a andar diciendo nombres. ¿Por qué no hacen un proceso de autocrítica? ¿Por qué el pueblo de México no vota por ellos? En vez de inventar, y además tienen mucho odio. Es año nuevo. Bueno, y precisamente hablando de mensajes, hablando de año nuevo, ¿hay algún mensaje? Usted obviamente dio su mensaje de año nuevo, pero ¿hay algún mensaje especial hacia el pueblo de México? Y si enviaría también un mensaje que esperaría hacia el pueblo o hacia los Reyes para el día que se aproxima, Día de Reyes Magos. Gracias. Va a ser un buen año, sobre todo porque el pueblo unido jamás será vencido. Ya terminamos hoy. Para mañana. ¿Para qué? Para los inversionistas. Que pueden invertir en México, que hay certeza jurídica,
certeza de todo tipo y además un pueblo trabajador. ¿Qué pedimos? Que generen bienestar, porque no es como en el pasado, que es nada más inversión extranjera directa, inversión nacional, sino lo que queremos es el bienestar del pueblo de México. Y ese, entre todas y todos, lo vamos a lograr. Ahora sí, mujeres en la historia. Ahí está. Pero hay unas donde se ve el tren, a ver si… Mañana las pasamos. Adelante. Tenga un excelente año. Gracias. Buenos días, feliz año a todas y a todos. El día de hoy vamos a hablar de una mujer que transitó, que vivió en Palacio Nacional. Podemos imaginarla hace 154 años, también cruzando estos patios, recorriendo estos pasillos, seguramente en este salón, viviendo en este lugar. ¿De quién se imaginan que vamos a hablar? ¿De quién? Exactamente, Margarita Maza Parada. La oaxaqueña Margarita Maza Parada murió un día como hoy, en 2 de enero de 1871, pero no falleció aquí en Palacio. Justo por las condiciones de frío que sentimos en este momento, el médico le recomendó que para que no afectara más a su salud, fuera a una casa de descanso que tenía la familia en ese momento en San Cosme, considerada ya como fuera de la capital, y ella fallece en este lugar. Conozcamos más sobre esta importante mujer en las transformaciones de nuestro país. Ella fue Margarita Maza Parada. Margarita Maza Parada nació en la ciudad de Oaxaca el 28 de marzo de 1826. A los 17 años se casó con el abogado zapoteco Benito Juárez. Desde ese momento, no solo compartió la vida familiar con su esposo, sino también las ideas liberales y republicanas. Fue su compañera solidaria y además una importante colaboradora. Así ocurrió. Cuando, víctima de la persecución de Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez fue desterrado del país y se refugió en Nueva Orleans. Entonces, Margarita mantuvo a sus hijos tejiendo ropa y atendiendo un expendio de pan en Etla, al mismo tiempo que enviaba información y recursos a su marido. Cuando Benito Juárez, que entonces fungía como el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia electo por voto popular, asumió la titularidad de la presidencia de la República, Margarita tuvo que cruzar la sierra de Oaxaca en medio de la Guerra de Reforma para reunirse con él en el puerto de Veracruz. La intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio impusieron nuevos desafíos a la familia Juárez Maza. Margarita se puso al frente de un comité encargado de conseguir los suministros necesarios para los hospitales de sangre del Ejército de Oriente, con el apoyo de otras mujeres. Más tarde, acompañando a don Benito en el inicio de su peregrinación por el norte, Margarita tuvo que separarse de él y buscar asilo con sus hijos en Estados Unidos. Ahí mantuvo una intensa correspondencia con su esposo y trabajó para generar apoyo de la opinión pública, logrando una importante conquista diplomática en favor de la causa de Juárez y de la República. Mi estimado Juárez, mañana es el día terrible en que cumpliré 40 años y tendría mucho gusto en pasarlo a tu lado, pero no es posible y no hay más que conformarse como se conforma con la muerte porque no hay otro remedio. Antes de anoche me llevó Romero a la recepción del presidente y, como verás, en el Herald dicen que estuve yo elegantemente vestida y con muchos brillantes. Eso no es cierto. Toda mi elegancia consistió en un vestido que me compraste en Monterrey poco antes de salir. Te digo todo esto porque no vayan a decir, estando tú en El Paso, con tantas miserias, yo esté aquí gastando lujo. Al triunfo de la República sobre el Imperio, el ministro norteamericano William H. Seward ofreció a la familia del presidente Juárez un buque de guerra para su regreso a México. Doña Margarita, con sencillez, intentó en vano rechazar la oferta. Finalmente, la prensa veracruzana dio la noticia del arribo de Margarita y sus hijos al puerto de Veracruz. En su camino hacia la Ciudad de México, fue homenajeada en ciudades y poblaciones.
Los cronistas de la época afirman que la presencia de la esposa del presidente era un símbolo de victoria. Margarita Maza murió en la Ciudad de México el 2 de enero de 1871, a los 45 años. Durante el cortejo fúnebre, una multitud abarrotó las calles para despedirla. Miembros del gabinete presidencial, magistrados de la Suprema Corte, obreros, artesanos, niños de varias escuelas. Margarita Maza y Benito Juárez enfrentaron juntos algunos de los pasajes más determinantes de la historia del país: el surgimiento de la República y su gobierno, la consolidación de México como un Estado moderno, laico y soberano. Así es, a Margarita le tocó vivir, pues básicamente los procesos convulsos del siglo XIX de nuestro país. Le toca enfrentarse a las intervenciones extranjeras, la Guerra de Reforma, el Segundo Imperio, la República restaurada. Ella muere a los 44 años de edad, casi cumplía los 45, nace un 28 de marzo de 1826, es decir, que el siguiente año estaremos conmemorando el bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada. Por lo tanto, va a ser un muy buen momento para que recuperemos su historia, que como podemos dar cuenta, no solamente fue la compañera de Juárez, sino podemos incluso pensar en ella como una mujer diplomática. Su presencia en Estados Unidos da el reconocimiento de este gobierno cuando estaba el Segundo Imperio. Además, le toca vivir las vicisitudes de una mujer mexicana enfrentándose a estas guerras, como las pérdidas de sus hijos por el frío en Nueva York mientras estaba en el exilio. Es muy recomendable que leamos la correspondencia que mantuvo con Benito Juárez. Podemos dar cuenta de sus pensamientos, de sus sentimientos y sobre todo de ese dolor también como mujer, como madre, pues al enfrentar la pérdida de sus hijos. Los funerales también tuvieron como característica la forma en la que ella vivió, con sencillez, muy modesta. El funeral se lleva a cabo en Serapio Rendón, la calle, en San Cosme, es decir, pese a que era mujer de Estado, su funeral se da de una manera muy sencilla y bueno, y actualmente sus restos descansan en el actual Museo Panteón de San Fernando, donde les digo, seguramente el siguiente año habrá importantes conmemoraciones por el bicentenario de su natalicio. Les deseo otra vez que tengan todos excelente año 2025. Gracias. Feliz año a todos y todas. Nos vemos mañana. Buen día.